Hola amigos, ¿tienen dificultades para usar la función buscar v en Excel? Pues ahorita les voy a mostrar un método muy simple que es mucho más fácil de usar para que nunca jamás vuelvan a utilizar esta función, ya que en su lugar voy a estar usando una fórmula, la cual les voy a estar mostrando en un segundo. Pero la pregunta es, ¿por qué ya no deberíamos usar buscar v? Miren, para eso voy a mencionar tres puntos rápidos aquí. El primero es muy inflexible, se debe usar de cierta manera y a la vez los datos deben estructurarse también de cierta manera. En segundo lugar, se puede realmente ralentizar nuestra hoja de cálculo si tienen cientos de filas o tal vez muchas columnas. Y esto va a suceder por la forma en que está estructurada la fórmula, porque tal vez va a tener que indexar muchas columnas. Y finalmente es difícil de comprender, especialmente para los nuevos usuarios, ya que todo aquel que en un buen rato no lo haya utilizado va a tener que ir a leer de nuevo para saber cómo es que funciona, ¿sí? Así que hagamos todo lo que se pueda para evitar el uso de esta función, la función buscar v. Por lo que en su lugar lo que deberíamos de usar son dos funciones que trabajan muy bien juntas, llamada índice y coincidir. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarle a través de un ejemplo muy simple de cómo podemos usar estas dos funciones para duplicar lo que hace buscar v, para así eliminar estos tres puntos negativos que tengo arriba. Así que pasemos al ejemplo. Para este ejemplo voy a demostrar que índice consider es una versión mejorada de buscar v. Así que aquí tengo dos tablas que nos van a servir para usar buscar v, para extraer datos de una que coincidan con la tabla. En la tabla verde tengo algunos datos que son facturas, tengo una identificación del cliente y obviamente, como pueden observar, el ID del cliente puede repetirse, pero me hace falta el nombre del cliente, que lo tengo en la tabla azul. Miren, está la identificación del cliente con su respectivo nombre completo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo colocar ese nombre completo en la tabla correcta? Es aquí donde voy a usar buscar v para que vean cómo se vería el ejemplo y mostrar las fallas que presenta. Así que simplemente llamaremos a esta columna buscar v y empezamos a escribir la fórmula. Igual buscar v. Luego seleccionamos el valor buscado, que es este, el ID del cliente, punto y coma. El segundo parámetro, matriz tabla, sería seleccionar desde la columna H hasta la I, hasta la columna I, punto y coma. Luego voy a decir que quiero extraer la segunda columna, que es el nombre completo, punto y coma. Y en rango le decimos falso, coincidencia exacta, para que funcione correctamente. Ya solo me queda presionar enter y ahí están. Extrae la identificación del cliente 1001, quien es Dacha Darán, José Luis Camacho, Alina. Luego Dacha Darán vuelve como cliente, Zafro y Juan González. En esta ocasión, en este ejemplo, la función buscar v funciona correctamente. Sin embargo, esta función nos pide que los datos estén estructurados de cierta manera, ¿ok? Por ejemplo, en la tabla azul, el ID del cliente tiene que ser la primera columna, porque si estuviera al revés, digamos primero el nombre y después la identificación del cliente, esta función buscar v dejaría de funcionar solo por hacer este cambio. Bien. El segundo error, por ejemplo, podría ser, digamos que esto estaba funcionando bien, normal, pero de un momento a otro necesito agregar una nueva columna a esta tabla. Miren, inserto una nueva columna, entre el ID y el nombre del cliente, doy clic derecho, insertar, pero miren por acá, prácticamente la búsqueda se paró. Y esto pasó porque dentro de la fórmula decía, fíjense que desde la columna 2
sacar esta información. Pero en este momento la segunda columna está en blanco, ¿no? Por eso aparece 0. Así que aquí tengo dos opciones. La primera, cambio el 2 por un 3 para que me mueva a la siguiente columna y salgo del problema. O simplemente doy control Z para volver. En lugar de nombre, aquí voy a poner en qué ciudad vive esta persona. Ahora cambio el nombre de la columna a ciudad. Y donde yo quería ver el nombre del cliente, ahora estoy viendo esto. Como les dije, para que esto funcione, primero debemos mantener los datos bien estructurados, ¿ok? Y obviamente yo puedo arreglar esto simplemente eliminando esta columna y vuelvo a donde estaba. Así que ahora vamos con la fórmula índice consider, que en realidad van a ser dos fórmulas en una. Y para que no se nos complique, la voy a dividir en dos componentes. De esta manera ustedes podrán entender mucho mejor cómo es que funcionan por separado. Entonces, igual, coincidir, y como lo hice en buscar V, vamos a buscar la coincidencia con la identificación del cliente. Entonces selecciono este campo de aquí, punto y coma. En este caso la matriz buscada sería solamente la columna de identificación del cliente, por lo que la selecciono, punto y coma. Y para la coincidencia que sea exacta, dígito 0 y pulso enter. Y lo que ven aquí, este 2, el 2 representa el número de la fila que coincide con la identificación del cliente 1001. Fíjense, voy a resaltar la fila para que vean que es correcto. Fila 2 pertenece a Dacha Daram. Ahí lo tienen. Lo mismo va a pasar con el cliente 1002, que está en la fila 3. Si vengo aquí ahora con el cliente 1003, va a coincidir con la fila 4 acá en la tabla azul. Una vez más aquí con Dacha sería 2. Luego el cliente 1004 está en la 5. La fila 5 la remarco para asegurar. Ahí está, sí. Así que con esta primera parte de la fórmula, que es coincidir, solo he encontrado el número de la fila. Ahora veremos la función índice para poder traer el nombre del cliente, ¿no? Igual voy a escribir índice. La matriz sería el lugar de donde quiero extraer los datos, que en este caso va a ser la columna I, porque necesito obtener los nombres de los clientes. Así que esta columna es la matriz. Punto y coma. Bien, ahora tengo que definir qué número de fila quiero. En este caso, el número de la fila es la fila número 2, que fue lo que encontramos en esta columna. Así que voy a seleccionar esto y ya he terminado con la función enter. Así que como resumen, esto es lo que estaba haciendo consider. Consider devuelve la fila y luego el índice devuelve el nombre, ¿ok? Ahora, como probablemente no queremos ver este 2, 3 y 4, todos estos números de acá en la tabla, lo que podemos hacer es juntar las funciones índice con consider. Y lo bueno de esta fórmula es que este es el orden que voy a seguir para ponerla aquí. Primero índice y después consider. Así que voy a poner igual índice y luego digo cuál es la matriz. La matriz es el nombre completo, como ya lo habíamos descrito, punto y coma. Y luego vamos a decir qué número de fila necesitamos. Aquí es donde tenemos que definir el número de la fila. Así que ahora vamos a ponerle el valor de coincidir. Así que escribo coincidir. Ahora le tengo que dar el valor buscado. Vamos a elegir 1001, punto y coma. Ahora tengo que decir dónde intentaré hacer coincidir 1001. Y esto es en la columna H, punto y coma. Y como quiero que la coincidencia sea exacta, dígito 0. En este punto ya construí la fórmula índice coincidir. Y cuando presione enter, si lo hice todo bien,
Aquí debería aparecer Dacharan y los demás nombres. Pulso Enter y ahí están, excelente. Y como ya conseguimos el dato con la combinación índice consider en una sola fórmula, pues estas columnas de aquí ya no son necesarias. Y no sé si se acuerdan cuando hice el ejemplo de agregar una nueva columna aquí entre estas dos, como la función buscar v dejaba de funcionar. Bueno, fíjense, acá de nuevo voy a insertar una nueva columna. Inmediatamente ustedes pueden ver como índice consider está intacta, el resultado no se rompió, todavía tiene los resultados. Y esto pasa porque el Excel es lo suficientemente inteligente como para saber que ahora quiero buscar el valor dentro de mi matriz en la columna H, no en la segunda columna que antes estaba aquí. Cabe mencionar que lo bueno de una fórmula como esta es que no importa dónde esté porque las dos cosas son independientes. Ustedes pueden hacer que la identificación del cliente esté a la derecha o a la izquierda de los datos que estén buscando, y de todos modos el resultado será el mismo. Esto fue todo por el día de hoy, espero que todo haya quedado muy claro. Compartan este video con sus amigos. Si les ha servido, denle click a me gusta, ya saben, suscríbanse al canal. Que tengan un excelente día. Hasta luego, amigos.